bien la pobreza no es tan alta como acá, ¿no? Luego sí la empezó a bajar de manera significativa, hay todavía alrededor de un 15-18% de pobres en Venezuela, con las mismas características de medición que se aplica en los países de nuestra área, que todos nuestros institutos de estadística siguen esas pautas, que son pautas internacionales, y todavía tiene una pobreza que es relativamente significativa, ¿no? Pese a los enormes recursos con los que este país cuenta. Pero lo interesante, si se quiere, desde el punto de vista ideológico y político, era esta apuesta. Es decir, Chávez quiso, creo que ahora ya se ha dado de cara con una realidad que lo contradice, organizar una gran corriente latinoamericana alrededor de su propuesta del socialismo del siglo XXI. Y una de las preguntas que uno se hace es: ¿qué cosa es el socialismo del siglo XXI? ¿No? Aparentemente sería algo que no es exactamente el modelo soviético, cubano, ¿no? Incluso con los matices que podían haber entre Cuba y la Unión Soviética. Y claro, desde el punto de vista político, Chávez no ha impuesto finalmente ninguna dictadura totalitaria, porque su propio origen es un origen democrático electoral, ¿no? Y no puede renunciar a ello sin generar ahí sí una crisis de envergadura que yo creo que es inviable en el caso venezolano. Entonces él maneja esa contradicción hasta ahora con habilidad. Pero si uno se pregunta más allá y dice, bueno, ¿qué ha hecho Chávez? De acuerdo al viejo modelo soviético, ha estatizado todas las empresas, ha tenido una presencia en la educación, en la cultura, en los medios, digamos, más intervencionista, y ahí las respuestas son bastante relativas. En realidad, muy pocas y limitadas estatizaciones. Prácticamente lo que ha hecho ha sido negociar con el capital extranjero, sobre todo en hidrocarburos, buscar alguna ventaja tampoco excesiva para el Estado, pero finalmente las grandes compañías extranjeras siguen participando, asociadas en lo que pueden o les permite una tradición que viene ya de antes con la poderosa PDVSA, ¿no? Petróleos de Venezuela. Y en el campo social diríamos que tampoco se ha metido mucho, sí con los medios de comunicación, ¿no? Que como buen aspirante a dictador, ¿no? Aunque la realidad no le permita llegar a esas condiciones, encuentra siempre que la prensa les molesta, la libertad de prensa les molesta, ¿no? Entonces ahí se ha estado una campaña permanente, al punto tal que prácticamente solo hay una o dos grandes cadenas periodísticas que todavía se mantienen, entre ellas Globovisión, ¿no? Pero tiene esa obsesión de que sus problemas son culpa de la prensa, que por supuesto ha sido expresión de la oposición, ¿no? Pero la otra pregunta que sigue uno haciéndose y no tiene una respuesta coherente es finalmente: ¿qué cosa es programáticamente, doctrinariamente el socialismo del siglo XXI? Y para mí la respuesta es nada, ¿no? Es sencillamente una, diría yo, fórmula política que es más un cliché, que no tiene mayor contenido y que en realidad es lo que él hace, es decir, utilizar los recursos de la riquísima renta petrolera para efectivamente aplicar políticas sociales a fin de mejorar las condiciones de los sectores empobrecidos, pero prácticamente nada más, ¿no? Por eso es que el socialismo del siglo XXI, decía en este artículo que ustedes lo pueden revisar, lo hemos distribuido electrónicamente, está en el último número de la revista IDL, en el número 251, el socialismo del siglo XXI en realidad es esta especie de cliché, de mascarón, y que se sustenta en algo que es muy característico, y lo vamos a ver en este análisis, de los otros países que se asocian con Chávez, que se basa en la riqueza de los hidrocarburos, es decir, se basa en la riqueza generada por la explotación de recursos naturales, es decir, una economía que los economistas llaman primario exportadora,
con bajísimo nivel de industrialización y que algunos han acuñado en la polémica ideológica, ¿no? y la definen como extractivista. Bueno, Chávez es exactamente eso, el líder de un socialismo primario exportador extractivista, ¿no? No es más que eso. Y por supuesto es bien poco lo que nos puede enseñar a los demás en ese terreno, ¿no? Que tenemos quizás menos riqueza, pero exactamente el mismo problema, y no ha dado un solo paso para mejorar esa situación, repitiendo exactamente el mismo esquema que llevó al fracaso, si se quiere, en términos de desarrollo socioeconómico a los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, que tampoco lograron, ¿no?, modificar ese ciclo productivo, esa estructura productiva, ¿no? Bueno, pero si nosotros seguimos analizando a los socios de Chávez en este ALBA, podemos encontrar que ese esquema se repite. Entonces, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Bolivia tiene ya 2 periodos con Evo Morales, y Evo Morales, que es una persona en realidad bastante hábil, porque hay que aceptar en él que es el típico cuadro sindical, que es dirigente de los gremios cocaleros desde que tenía 20 años, y con la educación propia del Partido Comunista, de lo que acá llamábamos moscovitas, ¿no? Es decir, acostumbrados a la dirigencia sindical y a negociar.